Palabra y encuentro. El encuentro diario con la palabra de Dios. Laicos, religiosas, diáconos y sacerdotes al servicio de la buena noticia de Dios. Hoy con la animación de Carlos Suárez, diácono permanente de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, de Ricaurte, Cundinamarca. Bendiciones para todos en este día 9 de mayo, viernes de la tercera semana de Pascua, día en el cual la liturgia de la palabra nos invita a reflexionar de manos del evangelista San Juan en su capítulo 6, versículos 52 a 59. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el narrador del Evangelio de San Juan, en un hermoso y largo discurso que hace sobre el pan de vida, nos invita a tener una comunicación plena con el Señor. Una comunicación que permita que Él habite en cada uno de nosotros. Y entonces se nos viene a la cabeza necesariamente la comunión sacramental, el poder recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, el poder ser y convertirnos en sagrarios de su cuerpo y de su sangre. Pero, como siempre, la palabra nos invita, obviamente, a ir más allá. Y entonces tenemos que pensar cómo esa comunicación, cómo ese que el Señor habite en nosotros, tiene que también manifestarse, verse y vivirse en esa comunión que tenemos con cada una de las personas con las que compartimos. Y entonces es una comunión que se tiene que dar principalmente y tiene que empezar por nuestra propia familia. El hecho de que el Señor viva y habite en nuestros hogares implica que haya un diálogo, que haya manifestaciones de ternura, de tolerancia, de misericordia en cada uno de nosotros. Que esa sea como la característica, como la impronta que distinga a nuestros hogares y a nuestras familias. No necesariamente tenemos que pensar en hogares absolutamente santos y en una santidad plena, pero sí en unos hogares en donde se esté viviendo permanentemente ese proceso de mejora, ese proceso de cambio. No podemos quedarnos con esta comunión sacramental, no podemos quedarnos con el ir a la comunión, a la misa, recibir la comunión, comulgar y desafortunadamente, como nos puede suceder a muchos, regresar a casa para ser motivo de discordia, para ser motivo de conflicto, para ser motivo de desacuerdo. No quiere decir que no existan los desacuerdos, los conflictos y los problemas. Seguirán y estarán porque somos seres humanos. Pero lo importante y lo fundamental es cómo los afrontamos, cómo los manejamos,
para que lo hagamos de una manera diferente. Que mis heridas no generen situaciones difíciles de sanar. Que las rupturas que se den no sean difíciles de restablecer. Y entonces, apegados y unidos a la fuerza del sacramento de la Eucaristía, llenos del Espíritu Santo como estamos, de ese Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo, podemos y tenemos toda la capacidad para que ese habitar del Señor en nosotros sea por mucho tiempo, sea perdurable, se note y también podamos nosotros hacer que el Señor viva y habite en todos aquellos con los cuales podemos compartir esta hermosa y maravillosa vida que el Señor nos ha regalado. Que así sea. Y descienda la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sobre ti y todos los tuyos, hoy y siempre. Amén. Contamos con sus oraciones y también con sus observaciones. Ayúdenos a difundir este espacio de palabra y encuentro. El Señor los bendiga.